El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz. Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Gracias por estar con nosotros en este tema que continuamos, este tema titulado Conociendo al Hijo de Dios, en esta tercera entrega que estamos haciendo de este tema que hemos titulado La obra expiatoria de Cristo. Una parte fundamental de conocer al Hijo de Dios es conocer una de sus obras más grandes y maravillosas, como es el sacrificio de Cristo. Este fue profetizado en las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 53. En este capítulo completo nosotros encontramos el anunciamiento de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de la humanidad. Y en específico, en el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, leemos: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En esta ocasión, continuamos con este estudio y ahora nos toca escudriñar esta impresionante revelación que las Escrituras nos enseñan, la cual está estrechamente relacionada con la encarnación de Cristo, que es el tema que estuvimos revisando anteriormente. Se trata de la obra expiatoria de Cristo. Y esto podría decirse que es la historia más impresionante jamás contada, de la cual cantaremos y por la cual adoraremos a Dios y al Cordero que fue inmolado por los siglos de los siglos. Cuando hablamos del verbo expiar y del sustantivo expiación, estos provienen de una raíz hebrea que significa literalmente cubrir. Este verbo expiar se usa principalmente con la idea de rescatar algo o de cubrir una ofensa. Es decir, se trata de hacer un pago equivalente para que la ofensa sea cubierta o pagada. De esta manera, se quitaba la ofensa por medio de un pago equivalente y así se lograba acercar nuevamente al ofendido con el ofensor. En el Antiguo Testamento, la expiación era un acto por medio del cual los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales como pago equivalente a la ofensa cometida por el pueblo, es decir, por sus pecados. En el Antiguo Testamento había todo un sistema de ritos con los cuales se hacía expiación por el pueblo, por los sacerdotes e incluso por los muebles y todos los utensilios del santuario o del templo, dependiendo del tiempo del que estemos hablando. Esto se puede estudiar a detalle y con mayor detenimiento en los libros de la ley, en especial en el libro de Levítico. Otro término que encontramos en las Escrituras y que tiene mucho que ver es el término propiciación, lo cual se refiere a poner a Dios en una actitud favorable hacia el hombre pecador. Así que con los sacrificios en el Antiguo Testamento se reconocía que Dios estaba airado contra el pueblo por causa del pecado y con el sacrificio se buscaba apaciguar esa ira y poner a Dios en disposición favorable para con el pueblo, es decir, que Dios fuera propicio.
Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y por esa justicia y por esa santidad, Él no puede tolerar el pecado, ni mucho menos pasarlo por alto, a menos que su ira sea consumada. Así que las Escrituras nos muestran constantemente que Dios está airado con los seres humanos a causa de sus pecados y que los pecados causan división entre Dios y los hombres. Por tanto, fue necesario que Dios mismo buscara y ofreciera una salida a este conflicto. Pues como enseñan las Escrituras, el continuo sacrificio de animales no logró quitar de en medio al pecado, pues la sangre de los animales solo cubría los pecados, pero no podía quitarlos de una vez por todas. Veamos lo que nos enseña el libro de los Hebreos capítulo 10 y el versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el texto se habla de una vez al año porque el rito de la expiación o la ceremonia de la expiación se realizaba una vez al año, en la cual se realizaba todo un proceso que, como dijimos, se explica claramente en el libro de Levítico, en el cual eran ofrecidos machos cabríos y toros cuya sangre es la que hacía la expiación de los pecados del pueblo delante de Dios. Y esta ceremonia se realizaba una vez al año, pero se tenía que hacer cada año. Y por lo tanto, el escritor a los Hebreos aquí está explicando de que si estos sacrificios de animales hubiesen sido perfectos y hubiesen sido únicos, ya no hubiese más conciencia de pecado, pero al ser repetitivos, confirmaban estos mismos sacrificios que no eran en sí suficientes para poder quitar de en medio el pecado, sino que se repetían anualmente, y esto testificaba de que hacía falta algo más que pudiera quitar los pecados de una vez por todas. El problema de este sacrificio era, en primer lugar, que no quitaba los pecados, sino que solamente los cubría. Y en cada día de expiación, en cada sacrificio ofrecido, se hacía memoria de los pecados cometidos por el pueblo. Entonces podemos preguntarnos, ¿para qué servían estos sacrificios? En el versículo 1 se explica que estos sacrificios eran sombra de los bienes venideros, es decir, eran una figura de lo que Jesús haría más adelante. Entonces, estas ceremonias solo anunciaban el sacrificio de Cristo, pero por sí solas eran insuficientes para lograr la purificación del pueblo. Pero acerca de Cristo se nos dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue tan perfecto que sí pudo quitar, no solamente cubrir los pecados del mundo. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos capítulo 10 continúa diciéndonos en el versículo 5 en adelante: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En estos versículos es el Hijo de Dios quien habla. Es su encarnación la que se menciona, es decir, su entrada al mundo para cumplir la voluntad de Dios desde antes de la creación del mundo. Cristo vino en carne con el propósito de ofrecerse como sacrificio, como expiación, como propiciación por los pecados del mundo. Su sacrificio fue perfecto porque Él no cometió pecado, porque Él es el Cordero sin mancha y porque su ofrenda fue voluntaria. Nadie lo obligó, sino que Él lo hizo por amor. Cristo debía acabar con el pecado en una condición semejante a la nuestra, para que su palabra no fuese quebrantada. Cualquiera puede pensar que era fácil para Dios simplemente aniquilar al pecado y a los pecadores, y de esa manera acabar con todo el problema de una vez. Pero no fue así. Y la razón es que la redención del ser humano se debía lograr con un pago equivalente a la culpa. Entonces era congruente que solo en la carne, en la misma que se desató todo el problema, también se acabara. El inconveniente era que ni un solo hombre fue capaz o fue encontrado capaz de lograr este propósito. Solo Cristo, en su humanidad, pudo derrotar al que tenía el imperio de la muerte. 3 enormes enemigos se derrotaron o fueron derrotados por Cristo en su humanidad. Número 1, el tentador. Número 2, la muerte. Y número 3, el pecado. Con los 3 acabó de una vez por todas. El tentador que hizo que Adán pecara y gracias a lo cual entró la muerte en el mundo. Los 3 fueron derrotados por Cristo para siempre, de una vez por todas, como nos decía el versículo anterior. Y lo vemos también en algunos versículos importantes, como el de Hebreos capítulo 2, versículo 14, que nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, al primer enemigo que Cristo derrotó fue al diablo. El segundo enemigo que Cristo derrotó estando en la carne fue al pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Cristo derrotó a la muerte también estando en la carne. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al asumir nuestra condición, es decir, la humanidad, Cristo también demostró que es posible resistir con éxito al pecado y a Satanás, y que los seres humanos en esta vida pueden obedecer a la voluntad de Dios. Porque desde la caída del ser humano, Satanás había usado el pecado como una prueba de que Dios había fracasado en su ordenamiento, en su ley hacia el ser humano. Pero Cristo vino a demostrar que no es así, sino que Cristo vino a enmendar los errores
de Adán y de todos aquellos que pecamos después de él, haciéndose semejante a nosotros. Él sufrió y él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y por esa razón, él pudo expiar nuestros pecados porque él ofreció un sacrificio perfecto y equivalente al pecado que nosotros habíamos cometido estando en este cuerpo. Y esa es la obra expiatoria de Cristo. Esperamos que te haya sido útil este pequeño comentario acerca de esta magnífica obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que si te fue útil este video, a apoyarnos con un me gusta y también suscribirte si es primera vez que ves uno de nuestros estudios, de nuestras lecciones. Déjanos también saber en los comentarios si tienes alguna pregunta o si quieres también compartir con nosotros algún comentario. Muchas gracias y que sea hasta la próxima.